sobre un tema que le he orado a Dios esta semana, porque es un tema álgido, un tema que levanta ampolla muchas veces. Espero que no me miren feo. La enseñanza de hoy se llama la línea de tiempo. Diga, línea de tiempo. Y vamos a hablar de por qué nosotros, de cómo nosotros somos bendecidos a través de una herramienta desde Abraham hasta nuestros días. Espero ser claro, no enredarme yo primero, para no enredar la pita. Entonces, estamos hablando sobre la economía de Dios y dentro de este tema es necesario hablar de diezmos y ofrendas. Es muy importante que aprendamos sobre la perspectiva de los diezmos, porque creo que es tal vez uno de los puntos de mayor discusión y pelea entre los cristianos. Que si se debe dar, que si no se debe dar, que si hay maldición, que si no hay maldición, que si eso es del antiguo pacto, que si es de que eso ya no es para nosotros. Entonces, es necesario dentro de la serie tocar el tema. Amén. Ay, ese amén es como Cuando aparece la palabra o no la palabra, sino el acto de entregar diezmos, cuando aparece por primera vez en la Biblia, aparece con Abraham en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Primer concepto tremendo. Nos han enseñado que para ser millonarios y para ganar millones y millones y millones, el principio básico es el diezmo. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado cientos. Pero a mí me causa algo, me llama la atención. Cuando Abraham diezmó, ya era millonario. Cuando Abraham diezmó, ya él tenía. Y antes de eso, él no tuvo que diezmar para ser millonario. Lo que sí me llama la atención es que siendo millonario, tuvo la revelación de diezmar. ¿Eso se entiende? Él ya era, es más, él venía de ganar una batalla, venía con todos los tesoros que le quitó a los reyes, porque fue a rescatar a su sobrino Lot, y él se encuentra con un rey y sacerdote. No me voy a adelantar, pero ahí vamos. Hebreos 7, del 1 al 7. El título dice: Melquisedec es superior a Abraham. Este Melquisedec fue el rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era Melquisedec? Rey y sacerdote, eran las dos cosas. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Aquí están citando lo que está en Génesis, y en Génesis dice que Melquisedec salió con pan y vino a bendecir a Abraham. Antes que Abraham le entregara cualquier cosa, el rey y el sacerdote le entregó pan y vino. Pan representa la vida, representa la palabra, y el vino representa el gozo de Dios. Entonces, Melquisedec le entregó palabra de vida y le entregó el gozo que trae la palabra de vida. Amén. Después de eso, Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec, tengan esto en cuenta porque es un enlace tremendo con Jesús. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. Tremendo. ¿Sigue? No hay registro de su padre ni su madre. De Melquisedec no se conoce ni de dónde viene, tampoco se conoce muerte de Melquisedec, y se le considera sacerdote eterno. Ninguno de sus antepasados, no hay principio ni fin de su vida, a semejanza del Hijo de Dios, que es Jesús, sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Quién sigue siendo sacerdote para siempre? Melquisedec.
Melquisedec. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla. ¿Sigue? Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel. Vamos a parar ahí. ¿Qué había cuando Abraham le entrega ese diezmo a Melquisedec? ¿Qué había en esa entrega? Había bendición y él devolvía bendición. ¿Hay alguna maldición en ese acto? En esa actividad de Melquisedec, ¿hay algún temor de Abraham? Es que si no doy esto estoy maldito, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Entonces, en el diezmo de Abraham y Melquisedec hay bendición absoluta. No habla de maldición. Pasan más de 500 años y aparece Moisés. Aparece en el monte Sinaí y ahí Dios le da la ley. Y se establece otro diezmo, que es el diezmo levítico, que es el diezmo de la ley, que era prácticamente un cobro judicial. Era prácticamente una norma, era una regla. No había convicción, había una norma, como lo que sucedió con los temas espirituales convertidos en ley. Y en ese diezmo levítico había maldición, ¿sí o no? Claro que lo había, porque en Malaquías dice, maldito eres con maldición. En Malaquías 10. Sí, 3:10. Entonces, hay un diezmo inicial de Abraham y hay otro diezmo levítico. Sí, entonces dice, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, Melquisedec era antes de Israel. Cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, Israel no existe. Es más, Abraham era un gentil. Abraham no era judío, Abraham no era nada de eso. O sea, no estaba atado a ninguna norma. Entonces dice, recibió de Abraham la 10ª, Melquisedec, sin embargo, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. ¿Quién es superior, Melquisedec o Abraham? Melquisedec. Él es el que tiene como sacerdote, como sumo sacerdote, como rey y sacerdote, es el que tiene la capacidad por eso Melquisedec bendijo primero. Abraham venía con los camellos, venía con todo, pero el que primero bendijo fue Melquisedec, con pan y vino. ¿Me están siguiendo? Ok, seguimos. Entonces aparece el diezmo levítico más de 500 años después y ya dijimos que es un diezmo casi judicial, es norma. Entonces hagamos un resumen hasta ahí. Abraham tuvo la revelación de dar el diezmo después de recibir pan y vino por parte de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Luego llega el sacerdocio levítico establecido en el monte Sinaí y el primer diezmo no habla de maldición, el segundo diezmo incluye la maldición. Entonces, una pregunta. ¿Hasta cuándo duró el sacerdocio levítico? Estamos hablando que hay un sacerdote. Necesito un personaje, necesito alguien que me diga, yo quiero ser personaje hoy. ¿Un hombre? Venga, profe. El profe no tiene mucha cara de Melquisedec, pero... Venga, profe, aquí. Usted es Melquisedec. Tranquilo que no va a tener que hacer... Pero meta la barriguita, eso.
Eso, profe. Melquisedec, se habla de un sacerdocio eterno, pero resulta que cuando viene la ley se establece el sacerdocio levítico. Y ese sacerdocio levítico, ¿hasta cuándo dura? Diga, ¿hasta cuándo dura? No, le estoy preguntando, ¿hasta cuándo dura? Dura hasta cuando llega Jesús. Escucha, entonces vamos a Hebreos 7, 11 al 14. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Entonces, necesito un Moisés aquí. ¿Dónde está un Moisés? Un Moisés. Ahora todo el mundo le tiene miedo a Moisés. Entonces, Moisés llegó, Abraham. Abraham llegó enfrente de... No, tú eres Moisés. Ok, entonces, Melquisedec es sacerdote eterno. Y viene Moisés y sube al monte Sinaí y Dios le entrega el sacerdocio, exacto, la ley. Entonces ahora hay un sacerdocio anterior y uno nuevo que es el levítico. ¿De acuerdo? Ok. Un Jesús, ¿dónde está un Jesús aquí? Entonces, resulta que hay una conexión que la Biblia habla entre Melquisedec y Jesús. ¿De acuerdo? Moisés estableció una ley temporal que dice la Biblia que si realmente hubiera funcionado, no hubiera habido necesidad de quitar esa ley. ¿De acuerdo? Porque en últimas la intención de Dios nunca ha incluido como tal en el profundo de la historia el concepto de la maldición. Siempre Dios ha propiciado bendición y quiere que nosotros vivamos en bendición. Entonces Él tenía que volver a establecer el puente entre el sacerdote semejante a Jesús, que se llamaba Melquisedec, y Jesús. Ok, vamos un momentico aquí corriendo. Hebreos 5, 8 al 10. Jesús, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Por qué aprende uno obediencia? Por las cosas que uno sufre. No por lo bueno, sino por lo que uno sufre. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si nos vamos al anterior y volvemos a Hebreos 7 del 11 al 14. Entonces, si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección, vamos al 12. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Sigue adelante. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente. Vamos acá. El sacerdocio venía supuestamente ¿de qué pueblo debían venir los sacerdotes? Del Leví. Sin embargo, arrancando por algo, Melquisedec no tiene nada que ver con los levitas. Y resulta que Jesús tampoco. Jesús viene del pueblo de Judá. Y resulta que Moisés nunca habló que los sacerdotes fueran a venir del pueblo de Judá. Siempre habló de Leví. Quiere decir que Dios en medio de esta historia, quédate aquí. En medio de esta historia se estableció algo diferente que tenía un término de tiempo
que era una porción de tiempo nada más, y tenía que Dios quitarlo, y entonces tenía que desconectarlo de Leví, tenía que desconectarlo de todo eso. Entonces, Melquisedec, Jesús, que viene del pueblo de Judá, entonces ahí dice, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Vamos a ver si entonces yo logro desarmar esta pita. Entonces, el diezmo en Melquisedec, primero, no tiene nada que ver con Israel. Nada que ver. Era un diezmo anterior. Ese diezmo lo dio siendo un gentil por una revelación que recibió. Por una revelación que recibió. Melquisedec es sacerdote eterno, igual que Jesús. Los dos no se conoce, de Melquisedec no se conoce muerte, y Jesús sabemos que está vivo por siempre. Entonces, Jesús, ¿por qué no ejerce el sacerdocio levítico? Jesús, porque no pertenece al pueblo de Leví. No tenía ninguna obligación de ejercer el sacerdocio levítico. Desciende del pueblo de Judá. Entonces, es otro sacerdocio. Nosotros, ¿en qué era vivimos? En la era del nuevo pacto que estableció Jesús. Nosotros hoy vivimos bajo el sacerdocio de Jesús. Eso enmarca aún más la diferencia de nuestra obligación o no a diezmar. Porque estamos bajo otro concepto, bajo otra mira, bajo otra bendición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No hay maldición para el que no diezma. Empezamos. ¿Hay maldición para el que no diezma? No. ¿Qué le ocurre al que no diezma? ¿Cuál es el beneficio? No hay maldición, pero ocurre algo. ¿Qué ocurrió cuando Adán se independizó de Dios? ¿Qué ocurrió? Se empezó a complicar la vida y Dios le dijo, la tierra será maldita por causa tuya. O sea, Dios no maldijo a Adán, simplemente Adán se declaró independiente. Cuando yo me declaro independiente, es como cuando un hijo tuyo decide irse a la casa y tú le dices, bueno, a partir de ahora, págate tú la luz, págate tú el agua, págate todo, y aquí ven a comer los domingos. Aquí ven a comer los domingos, y eso, avisa, porque de pronto estamos en playa y no hay almuerzo. Entonces, no es que no diezmar sea una maldición. Lo que pasa es que cuando yo no tengo la revelación de dar al que bendice, yo me declaro en independencia. Y quiere decir que me toca a mí batallar y lidiar solo. Y el factor multiplicador del que bendice en esa área queda en 1. En 0 no, porque te disminuye, ni en 2 porque te duplica, en 1. O sea, lo que hagas, y Dios no, por 1. Entonces 200 por 1, 200. ¿Ok? Entonces vamos hasta ahí. Entonces es muy diferente ser maldecido que ser independiente. Las consecuencias son parecidas porque nosotros en la independencia somos muy ignorantes dentro de tanta complejidad de la creación. Amén. Ok, ¿en el sacerdocio de Melquisedec había maldición? No, solo había bendición. ¿En el Levítico había maldición? Sí. Ok, ahora, ¿por qué tú y yo entonces
¿de dónde sale que nosotros deberíamos diezmar? Porque si usted considera que no hay maldición, usted tiene la libre decisión hoy de decir, no vuelvo a diezmar porque ya entendí que no hay maldición. Juan 8, 38 al 39. Juan 8, 38 y 39 dice: Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Ok, ¿a quién le está hablando Jesús aquí? Le está hablando al pueblo, le está hablando a los que lo quieren apedrear. A los que lo quieren apedrear. Entonces él dice, yo les cuento lo que vi de mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Ese su está en minúscula. Quiere decir que está hablando de aquel al que ellos escuchan. ¿De acuerdo? Nuestro padre es Abraham, declararon. El pueblo dijo, nuestro padre es Abraham. Respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, siguieran su ejemplo. O sea, hay un tema en el que él está diciendo al pueblo que él escucha a Dios. El pueblo le dice que su padre es Abraham. Y él dice, no señor, en últimas, si uno se considera hijo de alguien, imita a su padre en lo bueno que le dice. Y entonces Jesús le dice, si usted fuera hijo de Abraham o se creyera hijo de Abraham, imitaría lo que él hizo. Entonces, esto yo creo, si usted cuando habla de eso, incluye lo que él hizo con Melquisedec. Incluye la bendición de si yo soy hijo de Dios y recibo bendición de Dios, yo debo llegar y bendecir también la obra de Dios. Amén. ¿Qué reconoció Abraham para entregar sus diezmos? Sí. Gracias. Reconoció que Melquisedec era rey, reconoció que era sacerdote y reconoció también que fue bendecido por Melquisedec. Entonces, si usted va a algún lugar donde reconoce que hay bendición, donde reconoce que se le da pan y reconoce que se le da vino, es su deber también bendecir ese lugar. Así es. ¿Por evitar la maldición? Por revelación, por agradecimiento. Cuando entregas tu diezmo y tu ofrenda, ¿a quién se la entregas? En Hebreos dice que se le entrega a hombres mortales. ¿De acuerdo? Pero realmente la recibe Jesús mismo. Ahora, si tú y yo somos embajadores de Cristo, te voy a poner un ejemplo. Nico le dice a su esposa Marta, Marta, dame un favor, hay una plata que me van a dar, ve y recógela. ¿A quién le entregan físicamente ese dinero? ¿Pero de quién es el dinero? O sea, que se lo están entregando ¿a quién? A Nicolás. Ok. Cuesta a veces entenderlo, pero nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, al ser representantes, usted cuando le está entregando el dinero a la iglesia transversal, ¿se la está entregando a quién? A Dios. Ahora, quiero que escuche algo. ¿Cómo Dios administraría la plata que Él recibe? Lo que aprendimos la semana pasada. ¿A qué nos llama en la economía de Dios? ¿A qué nos llama Dios? A ser discípulos, ser buenos administradores. ¿Qué? Que no te sobre tanto ni a ti te falte tanto. Que promueva una igualdad. Entonces, escucha, parte del pan y el vino que usted debe ver que se entrega en una iglesia es que los recursos de la iglesia
sean para la iglesia. Escucha, si usted va a un lugar donde el pastor dice que los diezmos son de él, huya. Huya. Si usted va a un lugar donde es como si Melquisedec dijera, si los que reciben el diezmo en lo hebreo dijeran, este dinero es mío, porque el dinero nunca es del pastor. Ahí dice, lo recibió Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros somos simplemente administradores? ¿De quién? De Dios. ¿De un dinero que fue entregado para evitar la maldición? De un dinero que fue entregado porque queremos ser pan y vino para los demás que lleguen. Cuando usted entrega dinero y es administrado, eso se convierte en pan y vino para los que llegan nuevamente a la iglesia. Pero si ese dinero que usted entrega no se convierte en pan y vino, sino en gastos de lujo, y se convierte en quiere decir que usted no le está ahí, le están robando la plata a Dios, no usted, sino el que la administra mal. ¿Ah? Entonces, dentro de la economía de Dios, la ley que decía sobre el adulterio, para la ley tú eras adúltero si te acostabas con la mujer, o eras adúltera si te acostabas con el hombre. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Jesús? Con solo pensarlo, ya eres adúltero. Ok, en la ley, ¿cuándo tú eras un asesino? Cuando matabas. ¿Qué dice Jesús que es necesario para ser asesino? Simplemente con decirle estúpido, lo están matando. Escucha. Entonces, la ley que habla sobre el diezmo, ¿cuánto es? ¿Qué diría Jesús sobre el diezmo? El diezmo, escucha, no deja de ser un porcentaje y una cifra, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios no está en la matemática. El corazón de Dios no está en el 10%, ni en el 11%, ni en el 15%, ni en el 8%, ni en el 5%. El corazón de Dios es que tú te entregues completo. Completo, mente, alma y cuerpo. Esa es la bendición que nos corresponde a nosotros, entregarlo todo. Ahora tú quieres echar cuenta. Tú quieres decir, no, es que mi diezmo, yo gano 1.100.000. No sé si tú vas a seguir jugando esa matemática. No sé. Simplemente tú analiza qué significa Dios para ti. ¿Qué significa? Ahora, usted tiene derecho a vigilar y estar atento si con su diezmo se hace con lo correcto. Le digo que sí. Le digo que sí. Si usted ve que en esta iglesia empezamos a gastar en lo que no debemos gastar, váyase de aquí y diezme en otro lado. Diezme, donde lo que usted diezma se convierte en pan y vino. Eso tampoco significa que entonces aquí, yo que soy en la iglesia, bueno, soy el pastor, pero igual el obrero es digno de su salario.
¿De acuerdo? Entonces, la iglesia, a quienes trabajen en la iglesia, les va a pagar un salario digno. Digno para vivir con dignidad. ¿De acuerdo? Para los que no saben, mi esposa adicionalmente trabaja en la Universidad Autónoma del Caribe y creemos que la idea es vivir con dignidad. ¿Qué es vivir con dignidad? Que usted pueda tener a sus hijos en un buen colegio, en una buena universidad, pueda vestirse con dignidad. Uno también puede hacer negocios. Yo puedo coger a hacer negocios por fuera. Y es difícil usted poder medir, qué nosotros nos gastamos de lo que nosotros ganamos por fuera a lo que nosotros nos ganamos por dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, es un punto en el que usted va a tener también que tener sabiduría. Y antes de juzgar, usted pregunte y averigüe. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, esta semana, y es el corazón de lo que queremos hacer, estuvimos en casa de alguien, nos fuimos 6 de acá a pintar una casa. A pintar. Eso es pan y vino. Eso es pan y vino. Ahora queremos hacer varias otras cosas en diferentes otras casas, en diferentes otros lugares. Hemos llevado, usted no se entera, pero llevamos unos mercados la semana pasada a otra familia que estaba pasando necesidad. Permanentemente, sin tener lo que otras iglesias tienen, estamos buscando la manera de bendecir gente de la iglesia. Y siempre que alguien llama y pide una necesidad, algo hay, así sea un chito, pero algo hay. Hay un deseo real de que seamos pan y vino para la gente. Que demos palabra, pero también demos la alegría de un abrazo, la alegría de acompañar. Entonces, cuando le hablemos de, si usted no quiere diezmar, usted no lo haga. Usted no lo haga. Ahora, quiero que sepa que usted es independiente en esa área. Le puede ir excelente en otras cosas, pero en el área que usted no le entregue a Dios, en esa área usted es independiente. Puede ser un independiente emocional, puede ser un independiente económico, puede ser un independiente en muchas otras cosas. Lo importante, lo más inteligente es ser dependiente en todas las áreas. Y Dios nos va a guardar. No necesariamente el diezmo te va a volver millonario, porque Abraham era millonario sin diezmos. Pero él sí entendía el concepto de hacer dinero. Y dentro del concepto de tener dinero en abundancia está el dar, está la generosidad. Conocí a un empresario que me dio una enseñanza un día acerca de cómo él hoy era multimillonario. Y su base es el agradecimiento. Y se la voy a tirar a usted para ver si a usted le suena. Nico, ven acá. Este es Nicolás. Nicolás me presenta a Marta. Es Marta. Nicolás me presenta a Marta, ¿cierto? Y yo resulta que hago un negocio con Marta. Y entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si yo soy agradecido. ¿Él está enterado del negocio que hice con Marta? No. Sin embargo, yo llamo a Nicolás y le digo, Nico, mira, ve, aquí tienes 2,000 barritas por el negocio. Ok. Y Nico dice, oye, chévere, gracias. Entonces resulta que Marta me presenta a Patsy. Patsy, ven acá. Y yo resulta que hago un negocio con Patsy. ¿Sí o no? De la ganancia, ¿yo qué debería hacer si soy agradecido? Oye, Marta, ¿tú te acuerdas de Patsy que tú me la presentaste hace un año?
Mira, ve, yo hice un negocio. Mira, ve, te quiero dar gracias. Oye, Nico, aquí te queda una esquirla de un negocio. ¿Qué dice Nico? Oye, pero si... ¿Y yo te presenté a quién? No, tú no te acuerdas que tú me presentaste a Marta. Ah, sí, bueno, fíjate. Patsy me presentó a Isaac. Quiero que piensen en un concepto, la grandeza del dar. En la grandeza del dar. Cuando yo estoy por acá con Isaac haciendo negocio, han pasado 3, 4 años. Y resulta que Nicolás lleva 3, 4 años recibiendo bendición. Pero resulta que Marta también. Resulta que Patsy e Isaac también. Yo no sé si el dinero alcance para bendecir a Nicolás, pero así sea una invitada a almorzar. ¿Me explico? El tema no está en la cantidad, escucha. El tema está en la bendición del agradecer. Quiero ponerte un ejemplo. Cuando a Marta se le ocurre recomendar a alguien, ¿a quién va a recomendar? ¿A quién va a recomendar? Cuando Patsy se le ocurre recomendar a alguien, ¿a quién va a recomendar? Escucha, si tú te vuelves confiable en el dar y en el agradecimiento, y eso incluye a Dios, Dios te va a poner en la memoria de miles. Lo que pasa es que nosotros recibimos y nos olvidamos de dónde vino la bendición. Nosotros recibimos el contrato y cuando lo recibimos, no, claro, es que yo soy experto. Oye, ¿cómo que experto? Alguien le dijo a ese señor que tú eras el que necesitaban. Entonces, cuando tú no te olvidas de dónde vienes, cuando no te olvidas de la historia, eres agradecido y das, tu nombre va a estar en la mente de miles de personas, de parte de Dios y de parte de las personas. Por eso Jesús crecía en sabiduría y favor. ¿Por qué? Porque Jesús no hizo otra cosa, sino bendecir, 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 bendecir. Cuando tú solo te dedicas a bendecir, tu favor crece exponencialmente. No es lo mismo que 2 personas piensen en ti, a que en el transcurso de la vida hayan 200 personas que digan, no juegue ese negocio, yo lo haría con Lucho. Y eso solo lo da el agradecimiento. Cuando tú eres fiel y cuando no te olvidas de aquellos que te apoyaron. Dale un aplauso a Dios. Más, si nos vamos más allá, la Biblia dice que los regalos te ponen enfrente de los reyes. Ese es otro tema que vamos a hablar. Los regalos te abren la puerta y te ponen frente a los reyes. Eso es astucia también. Entonces, no sé si a partir de hoy tú vas a diezmar o no lo vas a hacer. No sé si tú vas a echar la matemática. Si tú estás echando la matemática, todavía estás en la ley. Lo vuelvo a decir. Si tú echas la matemática, todavía estás en la ley. No has entendido que el sacerdocio levítico no existe para nosotros. Existe en el dar. ¿Cómo? Como Dios ponga en tu corazón, no por obligación, ni por necesidad, sino por un gesto alegre de agradecimiento. Amén. Dale un aplauso a Dios y ponte de pie.